Bueno, y en este video vamos a hacer un breve raconto de lo que es la historia de la depresión, de la mano de Gustavo Foss, que escribió en Crepúsculo Negro una serie de lineamientos que hubo desde el comienzo que se empezó a hablar la depresión hasta hoy día, digamos, hasta el momento de hoy. La depresión viene del latín, que quiere decir deprecio, viene de la palabra hundimiento. Y lo que dice es que la persona está hundida en sus cavilaciones, en sus propias cavilaciones. Lo que nos va a contar también Gustavo Foss en este artículo es que la OMS habla de que es la cuarta causa, escuchen bien, la cuarta causa por pérdida de calidad de vida en el mundo y que cualquier personalidad puede contraer, puede sufrir de alguna manera o padecer un trastorno depresivo. Vamos a hacer un poquito de historia. Hipócrates nos decía ya lejos hace tiempo que la palabra melancolía, fue el primero en hablar de la palabra melancolía, venía de la disección de la palabra en que melanco era negro y cholis era bilis. Entonces hablaba de la bilis negra y decía que cualquier situación de desequilibrio entre los cuatro humores, que eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, podía generar en la persona falta de apetito, insomnio, rechazo por la comida o por el contrario, mucha comida para el cuerpo para poder saciar ciertas insatisfacciones. Después, más adelante, Aristóteles va a decir que en realidad el problema no es la cabeza, sino el corazón, que la melancolía era parte de sensaciones y responsabilizaba al corazón de la melancolía. Y Capoccia decía en el siglo XI que los factores en realidad psicológicos estaban inmersos estaban todos relacionados con la depresión y tenía que ver con las relaciones interpersonales, como que es uno de los primeros en el siglo XI a aventurarse a hablar de que había aspectos interpersonales, es decir, relacionales en relación justamente con la depresión o las personas que padecen este trastorno. Por otro lado, en la Edad Media, lo que pasaba, y esto lo he sabido por casi todo el mundo, que las enfermedades mentales eran asociadas a alguna situación demoníaca, a una posesión del demonio, Satanás atrás. Y en el siglo XVIII ya Robert Barton empieza a darle como una anatomía a la melancolía y habla en Anatomía de la Melancolía justamente que lo hereditario tenía un factor preponderante en el trastorno depresivo. Un poco más adelante, en el siglo XIX, Kraepelin habla de las enfermedades psiquiátricas porque era un psiquiatra y las define en tres categorías: en demencia precoz, después va a hablar de las parafrenias y por último va a hablar de las psicosis maníaco-depresivas. En el siglo XX, Abraham y Freud lo que van a decir es que la depresión en realidad de la vida adulta tiene que ver con aquello que se vivió en algún momento en una edad temprana y uno lo está reeditando, es decir, hay una reactualización de esa pérdida en la vida adulta. Por lo tanto, la persona entonces tiene miedo en el futuro a padecer alguna pérdida, miedo a pérdidas futuras. Eso sería en realidad lo que Freud plantea. El psicoanálisis, ¿qué va a hacer? El psicoanálisis va a hacer foco en la comprensión de la depresión desde estos factores que hablábamos, de cómo es el procesamiento de una persona que tiene un trastorno depresivo, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías que va a usar para poder salirse de esta encrucijada? El psicoanálisis va a usar la teoría del narcisismo y también los procesos identificatorios, es decir, con qué se identifica esa persona. En 1960, Jit Kraut habla de los déficits de los neuromediadores. Fíjense cuántas diferenciaciones hay en relación a lo neurológico, a lo psicológico. Más adelante vamos a ver lo cognitivo, no me quiero espolear. Pero este hombre hablaba de los déficits que había de neurotransmisores que son conocidos por todos, la serotonina y la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, este abordaje multidisciplinario hace que también veamos a la depresión como un trastorno biopsico-neurosocial que lo que hace es poner en juego, en jaque a todas aquellas áreas que corresponden a lo fisiológico, a lo psicológico, a lo cognitivo, a lo emocional, a lo interpersonal, lo social. Lo primero que vamos a tener que recordar